En la calle Belisario Domingo, número 5 del Centro Histórico de la Ciudad de México, se levanta una edificación que es el convento más antiguo de México, fundado en aquel entonces por Fray Antonio de Zumárraga. Era el siglo XVI, los tiempos de la Nueva España, y en ella existía un gobierno eclesiástico dirigido justamente por Fray Antonio de Zumárraga y otro arzobispo que en este momento no me acuerdo. Eran los tiempos de la Santa Inquisición, tiempos duros en los que se intentaba meter a la religión a como diera lugar a los indígenas. Muchísimos crímenes se cometieron en aquel entonces en nombre de Dios. Los conquistadores saquearon, robaron, violaron, de todo. Pero también en ese tiempo se cometieron otro tipo de crímenes, los de las clases sociales. Hoy vamos a dedicar nuestra noche de leyenda a doña María Gil, una mujer que vivió una historia de amor algo trágica. Ella, una noche, presa de la depresión, decidió quitarse la vida justamente en ese convento, para después penar por muchos años por los jardines del convento. Así que a ponerse la pijama, mis angelitos, y vayan por sus galletas, porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda, con una historia que ya juzgarán ustedes si es bonita, linda o muy trágica. Vamos a hablar de la monja que murió por amor. En el siglo XVI no se casaba la gente por amor. En aquel entonces eran matrimonios arreglados entre familias adineradas con la intención de hacer crecer la riqueza de las familias. Y en ese entonces muchas fueron las lágrimas y los gritos callados tras los muros de los conventos y las grandes fincas. Todo por amor, mis ángeles. Fíjense que esos amores entre mestizos y señoritas incluso podían costarle la vida a los mestizos. Y bueno, las señoritas adineradas de aquel entonces eran castigadas y enterradas vivas en los conventos de aquel entonces. Nuestra leyenda de hoy es triste, porque vamos a platicar de la historia de María Gil, una jovencita que se enamoró locamente de un mestizo. En el siglo XVI, los mestizos eran los hijos de los matrimonios mixtos, es decir, los hijos que había entre una mujer indígena y un español. Estos niños, por supuesto, al llevar sangre española en sus venas, pues eran educados y gozaban de muy buena situación económica la mayoría de las veces. Sin embargo, no los heredaban. La mayoría de las veces, pues sí, tenían acceso a educación, no pasaban hambres, etcétera, pero se les daba prioridad a los hijos del primer matrimonio que tenía el español. Cuando la conquista, muchísimos hombres tomaron mujeres indígenas para llevárselas a vivir con ellos. Esto se convirtió en una práctica muy común. De esas mujeres hubo hijos, esos eran los mestizos. Pero después, como también en España se acostumbraba a dar la palabra del matrimonio, muchos después regresaban a España y regresaban con las que iban a ser sus esposas, dejando estas familias mestizas en un segundo plano o segundo lugar. Algunos de los españoles, pues sí, mezclaban a sus hijos, todo el mundo sabía que eran sus hijos, sin embargo, no les heredaban ni la tierra, ni los negocios, ni mucho menos, porque la prioridad la llevaban los hijos que tenían con las españolas. Los mestizos de aquel entonces tampoco podían ocupar altos puestos en el gobierno. Y bueno, si la familia los metía de sacerdotes, pues estos iban a ser siempre los que tuviera el menor grado dentro de la iglesia,
Y aunque yo no digo que no, en estos tiempos pues han cambiado mucho las cosas. Pero en el siglo XV, por allá en los años de 1500, las reglas, por duras que fueran, eran justamente esas. Y aunque muchos conquistadores sí se casaron con indígenas y eran sus únicas mujeres, aunque los matrimonios eran legítimos ante la Iglesia, la descendencia no dejaba de ser una descendencia de mestizos. Así que eran tratados como si fueran personas de segunda categoría. María Gil era hija de un conquistador y se cuenta que era sobrina de don Pedro de Alvarado. Ella tenía 3 hermanos varones. Uno de sus hermanos, cuando era muy pequeño, murió. Y ella, por supuesto, creció como una jovencita muy consentida. Al morir su padre, quedó bajo la tutela de sus 2 hermanos, que eran los encargados de buscarle un marido y de ver por ella. En el almacén de la ciudad había un jovencito de su edad, un mestizo que se encargaba del almacén. Él, como muchos mestizos, era hijo del dueño, que era un hombre muy rico que tenía almacenes por todo el país. Y bueno, este jovencito mestizo trabajaba en el almacén en donde vendían hermosas sedas y encajes, y María iba con frecuencia a comprar telas y novedades que llegaban en aquel entonces al almacén, y por supuesto él la atendía cada vez que ella iba. Pronto, entre miradas y conversaciones, surgió un romance entre los jovencitos. María en ese entonces tenía solamente 15 años. Y pronto las visitas al almacén pasaron de ser cada mes a cada semana con diferentes pretextos. Y la dama de compañía de María ya le advertía que si sus hermanos se enteraban de su interés por el mestizo, la iban a encerrar en un convento. Pero con la juventud viene la inconsciencia, y ella, romántica, se dejó llevar por el amor que despertaba el mestizo en su corazón. María era una jovencita preciosa, era alta, delgada, blanca, de cabello oscuro, con unos ojos celestes que adornaban aquella cara de finas facciones, haciéndola ver aún más hermosa de lo que ya era. Además que era una jovencita muy virtuosa. Tocaba el piano, cantaba, bordaba, cocinaba y ciertamente era una de las solteras más cotizadas en la Ciudad de México. Los pretendientes y sus familias desfilaban por su casa cada semana, pero por supuesto a ella no le gustaba ninguno. Sus hermanos, dado que era una jovencita consentida, no querían forzarla a que se casara con quien ellos eligieran, a pesar de que era lo que se usaba en ese entonces. Ellos querían que si su hermanita se casara, lo hiciera por amor. Pero en ese entonces, ya a los 15 años, sin elegir un marido, ya era algo preocupante, porque si una mujer llegaba a los 25 años soltera, ya se le podía considerar una solterona o una cotorra, como dicen en estos tiempos. Así que uno de los hermanos habló con María, haciendo de su conocimiento que si ella no elegía rápido un marido, ellos se verían forzados a elegirle el marido. Le dijo que tenía 5 años para elegir uno de los jóvenes de las familias que habían ido ya a pedir su mano, o de otra manera, según el testamento de su padre, tendrían que desheredarla o bien tendrían que ser ellos los que le eligieran al marido, cosa que por supuesto sus hermanos no querían hacer porque no querían forzarla. Pero María, nacida entre lujos, poco o nada valoraba los bienes materiales. Al no haber conocido jamás la necesidad y siendo de una de las familias más importantes de aquel entonces, pues menor valor aún le daba el dinero. No olvidemos que para darle el valor al dinero hay que conocer primero la necesidad. Y María, por supuesto, esta no la conocía, aún no se la habían presentado. El cortejo del joven mestizo y María duró poco más de 2 años, hasta que por fin el jovencito se atrevió a invitarla a caminar por el jardín. Ese amor, por supuesto, que no tenía futuro alguno. El muchacho era mestizo.
Su padre, pues si bien es cierto que era dueño de almacenes, pero al final del día, pues él no tenía nada. Era un ciudadano de segunda categoría, y María una jovencita aristócrata que no se mandaba sola porque sus hermanos cuidarían que ella hiciera bien las cosas. La doncella no tardó en decirle a María que era una locura. Una cosa era ir a verlo al almacén y coquetear un poquito, pero otra muy diferente era salir por ahí. ¿Qué cosa iba ella a decirles a sus hermanos si la sorprendían? Después de todo, el trabajo de la doncella era cuidar a María, y tanto pretexto para salir tarde o temprano iba a llamar la atención de sus dos hermanos. Pero María estaba ilusionada con el mestizo. Y el muchacho era pobre, ciertamente era hijo de un español adinerado, pero él no dejaba de ser un mestizo, y no era tampoco del mismo estatus social de la muchacha y de sus hermanos. Sus hermanos, por supuesto, jamás iban a estar de acuerdo en esa relación, y mucho menos en que el mestizo se casara con María. Sin embargo, María pensaba que sus hermanos, que cumplían todos sus caprichos, terminarían por aceptar al muchacho. Y qué lejos estaba María de la realidad, mis ángeles. María comenzó a salir cada tarde a encontrarse con el muchacho. Más de un año pasó de estos inocentes amoríos donde se limitaban a caminar sin siquiera tomarse de las manos, porque deben saber, mis angelitos, que en aquellos tiempos no se podía tocar a la dama. Incluso si se bailaba con ellas, las jóvenes llevaban guantes y el hombre tenía que tener un pañuelo en la mano para no tocarle la piel a la muchacha. Ya podrán imaginarse la inocencia de aquellos romances, en los que por supuesto se veían a las jovencitas después de la iglesia, o cuando iban con la costurera, o cuando salían a caminar, pero difícilmente había un contacto real entre las parejitas. Y ustedes dirán, pero abuela, si en aquel entonces, como en todo, salían embarazadas las muchachas, sí, pero eran indígenas. Con las aristócratas nadie se metía, mis ángeles, porque los tiempos, créanme, que no han cambiado mucho. No se atendía lo mismo una indígena que había sido abusada o ultrajada, como decían en aquellos tiempos, a una muchacha de sociedad, una aristócrata. Ahí sí, mis angelitos, era la horca o los quemaban vivos, vayan ustedes a saber, aparte de que eran el tiempo de los duelos, donde si los hermanos se hubieran sentido ofendidos, pues retan a duelo a la persona y lo más seguro es que no salga con vida. Así que con las muchachas de sociedad había muchísimo respeto, y María era una de ellas. Una tarde María regresaba a su casa y se encontró con unos caballeros y una mujer hablando con sus hermanos. En cuanto la vieron entrar, uno de sus hermanos salió a recibirla y le dijo: «Ven, María, que tienes que conocer a alguien que te esté esperando». «¿Dónde te metes, muchachita?», le dijo su hermano sonriendo, mientras le apretaba las mejillas para darle color y le miraba rápidamente que estuviera perfecta. Al entrar al salón, la mujer encantada se acercó a María diciéndole: «¡Qué hermosa te has puesto, María! Mira tu cabello. ¡Ay, eres igualita a tu padre! Eras muy pequeñita cuando te vi la última vez. Pero nos enteramos de que aún no estabas prometida y hemos venido a hablar con tus hermanos. Mira, mi hijo Manuel aún no se casa y queremos que se conozcan». De inmediato Manuel se puso de pie y besó la mano de la muchacha, diciéndole que jamás pensó que fuera tan bella. Y el jovencito, por supuesto, encantado. Su madre se había quedado corta al hablarle de la belleza de María. Por su parte, María estaba casi a punto del llanto. Miraba a su hermano mayor y le decía con la mirada a su hermano que no estaba de acuerdo, pero lo que recibió fue una dura mirada inquisitoria por parte de su hermano mayor. Delante de la muchacha se establecieron los horarios para que el muchacho, que estaba recién llegado a la ciudad con su familia, pudiera ir a visitar a María. Los hermanos veían en ese muchacho el marido perfecto para María. Socialmente eran de la misma clase y la fortuna de la familia de Manuel era mucho mayor que la fortuna de ellos. Y siendo socios comerciales y uno de los hermanos de María, novio de una de las hermanas de Manuel,
Pues imagínense, mis ángeles, una boda de 2 hermanos. Y esto lo que haría sería unir a las 2 familias. Manuel era hijo único, eran 3 hermanas y él como hijo único varón. La hermana de él estaba por casarse con el hermano de María, así que mejor imposible. Después de que se fueron, María subió llorando a su habitación. Sus hermanos, unos años atrás, le habían prometido que no la iban a obligar a casarse si ella no quería hacerlo. Pero en esos tiempos, a falta de sus padres, sus hermanos tenían la obligación de ver por ella y ver también qué era lo mejor para ella. Porque lamentablemente, según el testamento, si la jovencita no se había casado a los 25 años, podía perder su herencia. Sus hermanos, uno ya estaba casado y el otro estaba muy adelantado en los planes de boda con la hermana de Manuel. Sería perfecto si María se casaba con Manuel. Serían 2 hermanos casados con hermanos y esto haría sin duda que pasaran de ser socios del negocio familiar a familia. El hermano mayor de María subió tras María. María, por supuesto, se arrojó sobre su cama a llorar y su hermano amorosamente se sentó en su cama y le dijo que ellos tenían que ver que ella estuviera bien. Fue una promesa que le hicieron a sus padres. Su hermano menor estaba por casarse y pues Manuel era un jovencito con gran futuro, además de que era uno de los solteros más codiciados de la Ciudad de México, y qué mejor si ella se casaba con él. El hermano mayor de María, él ya estaba casado y vivía con su esposa y sus hijos muy cerca de la casa de María, pero ahora que se casara su hermano menor, pues no podrían dejar sola a María en la casa. No era bien visto en aquellos tiempos eso. Y ellos no podrían vivir tranquilos pensando que su hermana estaba sola en la casa con los criados. El hermano mayor era la cabeza de la familia, y él tenía la obligación de cuidar de ella, de ver lo que era mejor para su hermana. La fortuna de ellos era muy grande, así que él pues no estaba interesado en quitarle la fortuna a su hermana, por el contrario, quería que se casara para entregarle su parte y que ella dispusiera de lo que le tocaba a ella por derecho. María ese día no dijo absolutamente nada, se dedicó a llorar. Y sus hermanos, mis ángeles, pues por un lado la amaban y no querían verla así, pero por otro, era su obligación casarla, eran las reglas de aquel entonces. Por supuesto que si sus padres hubieran estado vivos en ese momento, ella podría seguir viviendo con sus padres, sin que nadie la presionara para casarse, porque ellos hubieran sido los primeros en oponerse, si hubieran visto que su padre quería forzarla a un matrimonio. Pero a falta de sus padres y ante la terquedad de María de no querer vivir con ninguno de sus hermanos, pues lo único que quedaba era que se casara. Y por supuesto que ella siguiera viviendo en la casa de sus padres, pero con un marido que la protegiera y que la respaldara, y sobre todo que cuidara de ella. María de inmediato mandó a su doncella llevarle una nota a su amor, y el muchacho, armándose de valor, se dirigió de inmediato a casa de María, y pidió hablar con el hermano más joven de María, que por supuesto lo recibió inmediatamente. Lo pasaron a su despacho y tras hacerle una señal de que tomara asiento, el muchacho le dijo: «Dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿Será acaso que mi hermana le debe dinero o a qué debo su visita a esta casa, señora Urrutia?» En ese momento el joven mestizo se armó de valor, así que le dijo que iba a pedir la mano de María. «No tengo fortuna alguna, señor, pero sé trabajar y amo a su hermana». El hermano de María no podía creer lo que acababa de escuchar. Así que después de un silencio incómodo entre los dos, mientras el hermano de María lo revisaba de arriba abajo, no dando crédito a lo que acababa de escuchar y tratando de comprender sobre todo lo que había escuchado, después de volverlo a repasar de pies a cabeza, sin poderlo evitar, terminó aquello en una sonora carcajada que terminó en un ataque de risa ante la mirada de sorpresa y enojo del joven pretendiente de su hermana. «Disculpe, señor», le dijo el mestizo. «¿Dije algo gracioso o por qué su risa?»
El mestizo sin duda estaba muy molesto. Se puso de pie retadoramente, pero el hermano de María, lejos de enojarse, se lo tomó con mucha gracia. Claro que ha dicho algo muy gracioso, mi estimado señor. Usted es un mestizo, su padre es dueño de un almacén, pero es hijo de una indígena, que no es la señora esposa de su padre. Usted, caballero, no tiene fortuna alguna, y dudo que sus intenciones sean sinceras, siendo quien es mi hermana, y que es bien conocido también que el día que se case no solo será dueña de esta casa, sino de una muy buena fortuna. ¿Qué pensó, señor, que María era una muchacha tonta y sola? No, mi estimado señor, mi hermana tonta tal vez lo sea por su juventud, y por eso cree las palabras de amor de usted. Pero sola no está, ¿eh? Ella tiene familia que se preocupa y cuida de ella, de trepadores como usted. El hermano de María tenía una gran sonrisa en el rostro mientras hablaba con el muchacho, que aunque sus palabras pareciera que eran palabras muy duras, realmente el hermano de María estaba muy divertido. Así que continuó diciéndole con una gran sonrisa: espero que no se ofenda. No lo digo por ofender, por supuesto, simplemente para que usted tenga conocimiento que está viendo muy alto, mi estimado señor. Busque una indígena u otra mestiza como usted y aléjese de nuestra María, que por mis padres muertos le juro que jamás será para usted. El hermano de María puso su mano sobre el hombro del muchacho y le dijo mirándolo a los ojos con un tono muy serio en ese momento. Ya no había sonrisa, lo que había era un tono bastante serio y seco. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Busque usted una dama de su clase y de su condición. Mi hermana no está a su alcance, caballero, y le agradeceré que no vuelva a acercarse a mi hermana. Ella, como todas las mujeres, es una romántica, pero yo puedo sentir ciertos intereses de su parte. María no está sola, ¿entendió? Y nosotros vemos que gañanes de su clase no se acerquen a nuestra María. Por cierto, pronto se casará. Ahora le suplico que salga usted de mi casa. El joven mestizo, altivo, le respondió: jamás he sido tan humillado. Sepa usted que al morir mi padre, el almacén pasará a mis manos. No soy ningún desposeído. El ser mestizo no me quita el valor. Es una lástima que usted no vea a la gente de igual a igual. Me retiro, pero no espere que me olvide de María. El hermano de María soltó una carcajada más sonora que la primera y le dijo: pues más le vale que la olvide, caballero, o pronto tendrá noticias nuestras. Le suplico que salga de mi casa. El joven mestizo salió de la casa furioso, y tras cerrar la puerta, el hermano de María fue a la cocina a buscar a la doncella, también furioso por su parte. Inmediatamente la cuestionó por qué ese joven decía que quería la mano de su hermana si su hermana, hasta donde él tenía conocimiento, no solo no tenía pretendiente, sino que tampoco tenía un novio, y cuando salía lo hacía con ella. Entonces él quería saber qué era lo que estaba pasando. Por supuesto que antes de eso el hermano le recordó que en esa casa eran tratados como si fueran parte de la familia, que no les faltaba nada, que no tenían que pedir permisos, que él trataban de ayudar a sus familias y que ellos no merecían que ese amor que les habían dado y esa confianza que le habían dado ahora se viera traicionada por la doncella que les había mentido a sus hermanos. En ese momento, la doncella, sintiéndose por supuesto muy avergonzada, le dijo a su hermano de qué era de lo que iba ese romance, y el hermano entonces dio la orden de que María no podía salir de casa. Después se fue a buscar a su hermano mayor, y sin dudarlo hicieron seguir al mestizo a donde quiera que fuera. ¿Para qué? Pues para evitar que planeara huir con su hermana. Los dos hermanos pensaban que había intereses por parte del mestizo, y aunque su hermana era una de las mujeres más hermosas de la Ciudad de México y por supuesto más adineradas, ellos dudaban que el mestizo la amara.
Después de todo, como muchos mestizos, era un resentido que al no haberse casado su padre con su madre indígena, era bien sabido que albergaba muchísimo odio en su corazón hacia los españoles y a todo aquel que tuviera más que él. Pues no tardó mucho el mestizo infame en emborracharse en una cantina, mis ángeles, y con la valentía que dan las copas, pues decir que los hermanos de María no le iban a arrebatar la herencia que por derecho le correspondía a María, porque él se casaría con ella, quisieran o no los hermanos. Efectivamente, el joven Arrutia iba tras el dinero de la familia de María, pero no contempló que los hermanos la veían como un tesoro. Así que los hermanos estaban atentos a cualquier movimiento que hacía el mestizo. Las notas entre María y el muchacho seguían de manos de la doncella, por supuesto por orden del hermano de María. Y en una de ellas el mestizo le decía a María que se fugarían rumbo a España. Le dijo que él ya había hablado con el dueño de un barco y todo estaba listo para que se fugaran. Comenzarían una nueva vida lejos de México. Le pidió que tomara las joyas y el dinero que pudiera porque lo iban a necesitar, ya que él pues no tenía mucho dinero. María se conformó entonces y parecía que obedecía a sus hermanos, pero en realidad estaba contando los días para irse con su amado. La fecha por fin llegó y ella estaba lista para huir, para salir de casa a hurtadillas. Tomó sus joyas, tomó las joyas de la madre y tomó unas bolsillas de dinero que tenían sus hermanos en su casa. Estaba lista para huir de casa. Sin embargo, al momento de que ella salió, su hermano mayor iba doblando la calle para ir a su casa. Así que de inmediato dio la orden a uno de sus mozos que fueran por su otro hermano y que lo alcanzaran. Pronto vieron llegar al mestizo en una diligencia que abordaba su hermana, y por un momento María y el mestizo pensaron que estaban a salvo y podían escapar para ser felices lejos de ese lugar. Se dirigían al puerto de Acapulco para de ahí zarpar rumbo a Sevilla. María, como ya lo dije, llevaba sus joyas y llevaba dinerito. Y el mestizo, después de ver las cantidades de dinero y de joyas que llevaban, pues no podía hacer otra cosa que ir feliz. Pero su felicidad duraría bien poco. Pronto los hermanos de María alcanzaron la diligencia y subieron a María a otro carruaje. La hicieron regresar a su casa sin dejarla resistirse. El hermano mayor de María habló con el mestizo y le dijo: «Si dinero buscas, dinero tendrás. Te daré dinero para que te largues y para que no regreses. Y si regresas a estas tierras, ten por seguro que no tendrás un solo día de paz. Me encargaré de ti yo personalmente. Recurriré a todo el poder que tiene nuestra familia y veré que tengas una vida de tormento sin calma un solo día. Después veré que tu madre y tus hermanos te acompañen a la cárcel. Tú eliges, te llevas el dinero y desapareces o te mando a la cárcel». El mestizo, por supuesto que quería dinero, y si podía llevarse a la muchacha que era hermosa, pues mejor. Pero en el mestizo, mis ángeles, por supuesto que no había amor. Lo que había era una gran, pero gran ambición. Así que los hermanos de María le dieron una gran cantidad de dinero y lo obligaron a continuar su camino rumbo al puerto de Acapulco, solo y sin María. La suerte de María estaba echada. Tendría que casarse con el marido elegido por sus hermanos, y el joven mestizo no podría regresar a la Ciudad de México, porque los hermanos de María habían sido muy claros con él. No solo lo meterían a él a la cárcel, también terminarían con toda su familia. Los días pasaban y María pasaba las tardes parada en su balcón esperando que su amor apareciera, pero eso nunca sucedió. También se negaba a ver a su futuro marido. Y llegado el momento, Manuel se desencantó totalmente. No iba a cortejar a una mujer que estaba enamorada de otro, y mucho menos la iba a obligar a que se casara con él. Preocupados entonces sus hermanos, decidieron enviarla al convento para que le cuidaran, temiendo ellos que su depresión la llevara a la locura.
En aquel entonces ese era el destino de las mujeres aristócratas, mis ángeles, y también de las que se quedaban viudas, se enfermaban o simple y sencillamente las que no se casaban. Se iban directas al convento, algunas por su gusto, algunas forzadas, pero sí, el destino era el convento. María había estudiado en ese convento y las monjas la conocían desde niña. Ahí era donde le habían educado para que fuera una perfecta mujer casada. Muchas de las monjas, siendo una jovencita aristócrata, le querían y estuvieron encantadas de cuidarla, ya que su familia era una de las que más donaciones hacían a la iglesia en esos tiempos. Pronto su hermano convenció a María de que era lo mejor ir al convento y ya que ella se sintiera fuerte y bien, entonces podría retomar su vida. Así que María ingresó al convento, en el que definitivamente pues mejoró y mejoró bastante. El trato con los niños, con el catecismo y con otras labores que hacía dentro del convento le hicieron olvidar el dolor de haber sido separada de su gran amor. Y dentro de su corazón, ella sabía que un día él iba a regresar para casarse con ella. Eso era lo que le daba a ella el valor para continuar viviendo, la ilusión de verlo regresar un día para por fin poder casarse. Pues una tarde, mis angelitos, saliendo de compras con las hermanas del convento, encontró a la madre del muchacho, la cual, por orden de su malvado, mestizo y aprovechado hijo, que lo único que buscaba era vengarse de los hermanos de María, le dijo a María que sus hermanos habían matado a su hijo. María no podía creer aquello. ¿Cómo que lo mataron? ¿Cuándo lo mataron? Lo mataron el mismo día que detuvieron la diligencia. Por eso mi hijo no regresó por ti, porque tus hermanos cortaron su vida. María se limitó a decirle: eso no puede ser cierto. Se dio la media vuelta y volvió llorando al convento. María llamó a uno de sus hermanos y le reclamó. Su hermano le dijo que todo aquello era una mentira, que ellos no lo habían tocado, y que ella tenía que entender que ese hombre la quería solamente por interés. Pero sin embargo María les retiró el habla a sus hermanos y se negó a verles, no por un día ni por dos, pasaron meses. Ella no podía perdonarle que le hubieran matado al amor de su vida, y por más que le explicaron que eso era una mentira, ella no quiso entender. Sin embargo, mis ángeles, su doncella fue a visitarla y entonces le contó lo que era un secreto a voces en la ciudad. Él no había muerto de nada. Él había tomado una gran cantidad de dinero y se fue sin ella. Pero ahora, cada rato les pedía dinero a sus hermanos para no regresar. Y sus hermanos seguían pagándole al mestizo para que no regresara a lastimar a María, porque el hombre pues ya era muy abierto en sus intenciones. Y ya les había hecho saber a sus hermanos que estando María enamorada de él, pues él podía hacer lo que él quisiera con la muchacha. En ese momento María se arrepintió de haber odiado a sus hermanos y se sintió muy tonta al haber creído en las palabras del mestizo y no escuchar a sus hermanos, que lo único que habían hecho era protegerla. Pero ella todavía no podía creer. Él había jurado que iban a estar juntos por siempre. Y él la había engañado. ¿Cómo había sido capaz de jugar con el amor de ella? Pero fue tanto el dolor que invadió el corazón de María cuando se enteró de esa verdad tan desagradable, que esa noche, sin poder dejar de llorar, salió al jardín y se colgó de un árbol de durazno. Su cuerpo fue descubierto por otras monjas al siguiente día en la mañana. A María se le condenó por cometer suicidio. Y los restos de María, al no poder ser sepultados en el cementerio, porque había cometido suicidio, fueron sepultados dentro del convento. Después de eso vinieron una cadena de eventos muy tristes. Sus hermanos fueron ejecutados acusados de traición. Y dado que ella había sido condenada por la iglesia por cometer suicidio, pues sus bienes pasaron a la iglesia. El mestizo, por su parte, se daba la gran vida en España, hasta que se quedó sin dinero y decidió volver a la Ciudad de México a reclamar más dinero a los hermanos de María. Pero al llegar,
se llevó la sorpresa de que los hermanos de María habían sido ejecutados por traición y María se había suicidado en el convento. El mestizo fue de una desgracia a otra. Se dice que se perdió en el vicio y que todo el tiempo él aseguraba que una monja lo seguía y salía corriendo de todos lados. Según él, la monja le quería alcanzar y lo quería matar, por supuesto. Hasta que un día lo encontraron muerto en un camino y se dice que murió de miedo, porque María regresó a que le cumpliera su promesa de estar juntos para siempre. Vayan ustedes a saber si fue María la que se lo llevó o fue el mismísimo demonio que lo arrastró al infierno por haber causado la muerte de María. Y por haberse aprovechado del amor que le tenían sus hermanos a María para estafarlos, para robarlos. Pero aquí no terminó la historia de María, mis ángeles. En el convento se dijo muchos años que María se reflejaba en los cristales del convento. Muchas religiosas no querían esa tarea, porque se decía que mientras que ellas estaban limpiando los cristales y los espejos del convento, veían a María pasar detrás de ellas y en otras ocasiones lo que veían en el espejo o en el cristal que estaban limpiando no era su rostro, era el rostro de María. Y les sacaba unos sustos de muerte a las religiosas. También se decían que al caer la noche en el convento, se escuchaba a María sollozar por los patios y por el jardín. Así que la Madre Superiora no tardó en prohibir que las religiosas salieran por la noche, porque mucho se dijo entonces que no solamente se escuchaba a María y se le podía ver deambulando, también se decía que a determinada hora podía verse el cuerpo de María colgado en el árbol de durazno. Después de un tiempo, las monjas comenzaron a decir que veían a María en el reflejo del agua. Cuando el rostro de las monjas se reflejaba en el agua, también lo que veían era el rostro de María. Y de eso, mis ángeles, se cuenta que hay registros de esto en los libros que se guardan de la Santa Inquisición. Sin duda, la historia de amor de María fue muy trágica, y el destino de sus hermanos, pues, muy desagradable. Se decía que María y sus hermanos eran hijos de un conquistador, que robó y mató a muchísimos indígenas para robarles el oro y sus pertenencias. Era una fortuna que estaba manchada de sangre, y por eso su familia estaba maldita. Pero bueno, mis ángeles, si esta leyenda es verdad o no, eso ya lo decidirán ustedes como siempre, pero de momento a arroparse y a soñar. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo en esta noche de leyenda. Y ya lo saben, mis angelitos, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.